Que ya, Ujú. Hágale, hágale. bueno, y el tema es enfermedad pélvica inflamatoria. Yo quería comenzar definiendo un poco de la enfermedad, porque digamos, nosotros hablamos mucho de enfermedad de transmisión sexual y todas estas cosas, y enfermedad pélvica inflamatoria puede que se nos confunda un poco la definición. Entonces, ya la enfermedad pélvica inflamatoria es una infección propiamente del tracto genital superior, que va a afectar, puede ser diferentes partes, puede ser el útero, puede ser trompas, puede ser ovario, o puede que afecte las tres partes de una sola vez, o puede que se afecte solo dos. Eh, Normalmente puede llegar a ser complicaciones dependiendo de la extensión, porque puede llegar a afectar peritonitis, puede hacer adhesiones intestinales, puede que se rompa la trompa, puede que haga abscesos o puede hasta que produzca infertilidad hasta embarazos ectópicos. Y ahorita me meto un poco más el mecanismo por el que puede llegar a ser todas esas diferentes complicaciones. Entonces, en la epidemiología, normalmente se dice que son mujeres, hay bastantes factores de riesgo, pero digamos, en el que más énfasis le hacen es en mujeres menores de 25 años que tuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años, que son las que son más propensas a tener estas enfermedades propiamente. También se habla sobre pacientes que tengan múltiples parejas sexuales, pacientes que tengan factores de riesgo como que sean trabajadores sexuales y todas estas cosas. También se habla mucho de pacientes que están en una relación con una persona que les da vuelta o monogamia, que dicen. También se dice, se hizo un estudio, es como el único que hay, no encontré como información más reciente porque todos los estudios más nuevos siempre hacen referencia a este, que dice que en Estados Unidos hubo reportados 750,000 casos en Estados Unidos con esta enfermedad. También se dice que la prevalencia es de 2.5 millones de pacientes femeninas entre los 15 y 44 años. Entre los factores de riesgo, también otros que quería agregarle es haber padecido una enfermedad de transmisión sexual anterior. ¿Por qué es importante? Porque, como nosotros sabemos, los agentes que nos van a causar esta enfermedad, normalmente los más comunes son gonorrea y clamidia, normalmente en conjunto. También hay otras bacterias que se relacionan, que pueden ser de, de área superior, bacterias de tracto gastrointestinal, que también me pueden llegar a provocar esta enfermedad. Entonces, pero lo más común son esos dos. Entonces, por eso siempre pensar en estos pacientes. Se ha visto que ha habido una disminución en la incidencia de esta enfermedad y no se sabe como específicamente por qué ha sido, pero se asume que es por el mayor uso de condón y además de eso por la conciencia de las personas. Además de eso que tenemos más estudios disponibles. Se dice también que una manera es el tamizaje que hay ahora por gonorrea y los pacientes que tengan factores de riesgo normalmente se les pide un tamizaje que es por ampliación nucleica de estas dos bacterias y lo que se busca es ver si tiene una bacteria, se les trata y así se previene que esa bacteria ascienda a la cavidad uterina y me provoque la enfermedad propiamente pélvica inflamatoria. Entonces, la podemos dividir en tres maneras: aguda, subclínica y crónica. La aguda es la más común. Entonces, bueno, la que se nos puede presentar más comúnmente, ya les explico por qué, aunque la subclínica es peor. Entonces, en la aguda va a durar menos de 30 días, en 85% de las veces va a ser por eh, eco- eh, gonorrea y clamidia, pero también se ha visto, pero eso es solo un 85%, se ha visto que también tiene una vaginosis bacteriana asociada, ya les explico por qué esa vaginosis es importante. En un 15% también se ha visto que es por agentes respiratorios o entéricos que colonizaron el tracto genital inferior y que van a ascender. Entonces, ¿en qué pacientes uno puede pensar esto? Pacientes que tengan relación oral, sexo oral o también relaciones anales. Pueden que hagan la colonización inversa, ahí la colonización de tracto gastrointestinal y pase a la cavidad genital inferior, que son bacterias que no deberían estar ahí. Ahora, ¿por qué la vaginosis bacteriana es importante para esto? Porque esa vaginosis bacteriana, las mujeres tienen un tapón cervical con moco, que lo que va a evitar es que las bacterias asciendan, porque como lo había dicho el doctor Navarro, la cavidad uterina es aséptica, no hay nada. Entonces, ese moco es lo que nos protege. La vaginosis bacteriana nos va a afectar ese moco cervical que tiene la mujer. Entonces, va a volverlo menos espeso. Pacientes que están en la menstruación, eso es otro factor de riesgo para que se asciendan las bacterias. Ajá, no suena.
Ok, ahí. O sea, entonces, solo una cosa que no entendía, pero no es que los microorganismos que producen la vaginosis bacteriana son los que producen la EPI, es que más bien la predisponen. Ajá, son varios factores. Puede que la provoquen, pero también se ha visto que me predisponen en eso, en el moco cervical disminuyéndolo, al igual que la menstruación, porque también al salir del líquido, bueno, la sangre, lo predispone y además de eso puede haber un flujo retrógrado que me puede llevar a la colonización y permite que el crecimiento de las bacterias dentro de la cavidad uterina. Son como varios factores de riesgo que me pueden llevar a la EPI. Entonces, eh, pues sí, entonces, vamos a tener el subclínico. El subclínico se podría decir que es el peor de los tres. ¿Por qué? Porque normalmente los pacientes no van a tener síntomas. Entonces van a ser pacientes que están teniendo una EPI, pero no están con dolor, o si el dolor es muy leve, entonces no lo asocian que puede ser una enfermedad de transmisión sexual. Pero, ¿qué es lo malo? Que igual la inflamación se está dando, igual se está dañando el epitelio, igual se está produciendo todas las alteraciones que me van a dañar, que pueden llegarme a la infertilidad, que es la complicación, y yo creo que más fea para estos pacientes porque, como lo estamos diciendo, son pacientes de 25 años, aún no están pensando en tener hijos, y si quieren llegar a futuro, puede que la complicación sea infertilidad. Luego, aquí habla de el crónico. El crónico en clases no lo vimos mucho, pero yo quería tocarlo un poco porque se relaciona a Mycobacterium tuberculosis y actinomyces. La vez pasada yo estaba hablando con Jorge y John de que actinomyces en los pacientes que tienen dispositivos intrauterinos, normalmente si tienen enfermedad pélvica inflamatoria, es por él. Y estábamos hablando y no sabíamos cuál era la causa o por qué. Y leyendo un poco es que cuando se coloca el dispositivo intrauterino, el dispositivo intrauterino propiamente permite el crecimiento de la bacteria, pero por la que se da la inflamación pélvica inflamatoria es por el dispositivo intrauterino, puede rasgar y hacer lesiones que me va a producir la enfermedad. Entonces se han hecho cultivos y se ha visto la actinomyces en estos, pero sin la enfermedad pélvica. Entonces, al momento de hacer las lesiones es que se puede dar. También se le hace mucho enfoque al uso del dispositivo intrauterino que me predispone a hacer enfermedad pélvica inflamatoria. Es raro, no es tan común. Se dice que puede ser más común en las primeras 3 semanas de que se le ponga el dispositivo al paciente. Entre más tiempo pase desde que se le colocó el dispositivo a la paciente, entre más tiempo que pase, es menos el riesgo de desarrollar una enfermedad pélvica inflamatoria. Puede que pase, pero es más raro. Si la persona se tiene actinomyces en la mente, es una bacteria que se ocupa quitar el dispositivo intrauterino porque el cultivo está ahí. Es como en el síndrome de shock séptico de Staph por tampón. Y usted ocupa quitar el tampón porque ahí es donde está la bacteria. Entonces, si usted le da tratamiento y tratamiento, no va a llegar a nada porque tiene el dispositivo adentro. Entonces, es como para tenerlo en mente si se piensa que es esa bacteria. Hay otras bacterias que se llama el Mycoplasma genitalium. Este es otro que también no se ha logrado, o sea, se dice que puede causarlo, pero se tiene que empezar a sospechar en pacientes que se les da tratamiento con ceftriaxona y además de eso con doxiciclina y no responden. Ahí es donde usted tiene que empezar a decir, ¿será que son los típicos? Porque ya ahorita vamos a tocar en tratamiento y todo, que el tratamiento antibiótico es empírico. No es como, o sea, es un cultivo y todas estas cosas, sino es como, bueno, creo que tiene esto, tratémoslo. Y se ve la respuesta. Y dependiendo de la respuesta, ahí se sigue, se empieza a pensar en otras cosas o no. Entonces también eso es importante tenerlo en mente. Bueno, en las manifestaciones clínicas, los pacientes se dice que tienen una triada clásica. La triada va a ser esta: fiebre, dolor a la palpación cervical. Entonces, en la palpación bimanual cervical, las pacientes van a referir dolor. Además de eso, van a tener dolor en las masas anexiales, entonces en ovarios, van a tener, al movimiento van a tener dolor. También van a referir dolor pélvico. Entonces es como la presentación clásica que se puede hablar de esta enfermedad, pero no son los únicos. Se dice que hay dispareunia, se dice que hay dolor al orinar, puede haber dolor a la defecación. Algo característico es que pueden tener spotting, además de eso tienen durante la menstruación o después de la menstruación el dolor se aumenta. Entonces, más bien debería ir disminuyendo, pero aumenta el dolor durante este tiempo. También van a tener descargas vaginales anormales, como sabemos, por gonorrea o por todas esas diferentes bacterias. Y además de eso, pueden llegar a desarrollar un síndrome que se llama el síndrome Fitz-Curtis. Este síndrome, como nosotros relacionarlo un poco con, yo lo logré, digamos, lo entendí relacionándolo con cáncer. En el cáncer de ovario siempre se hacen biopsias de peritoneo y se busca peritoneo por metástasis porque ahí ese es como un lugar donde les gusta subir el cáncer
y por expansión directa, porque están cerca. Entonces, este síndrome es que las citoquinas y bacterias y todas estas cosas van a empezar a subir y me van a producir una inflamación periportal de perihepática de la cápsula de Gleason, y me va a empezar un dolor en fosa superior derecha, en hipocondrio derecho. Entonces, estos pacientes me van a empezar con este dolor. Entonces, hay que sospecharlo en pacientes que tengan dolor pélvico, además es un dolor en hipocondrio derecho, es teneblemente. Un síndrome raro, no es tan común, pero puede que se presente en algún momento. Y van a ser, cuando se les hace la paroscopía, es porque puede que se confunda con una cálculos en la vesícula y todas estas cosas, puede que se confundan. Entonces les hacen la paroscopía y van a ver se ven como ¿cómo es que dicen? Cuerdas de violín, se describe. No, ¿qué pasó, Jorge? Es que creo que está muteado, man. Cuerdas de violín, sí, que era solo una cosa ahí también, que cuando hay secreciones, y también por gonorrea o por clamidia, pero esas secreciones normalmente vienen de abajo, mientras que las secreciones también son por la EPI misma, por la emigración de leucocitos que van a ver, entonces eso tiende a que se produzcan secreciones. De hecho, eso nos ayuda, pero nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial de si lo que nosotros tenemos es una colecistitis o coledocolitiasis versus una EPI con Fitz-Curtis. En la EPI con Fitz-Curtis, o sea, en la coledocolitiasis, uno puede tener ¿cómo se llama? El signo de rebote, que ¿cómo es que se llama? Morfe positivo, pero hay salida de secreciones, ¿verdad? Bloomberg. No, en este Bloomberg es más abajo, ¿verdad? Morfe que es arriba, ¿verdad? Ok, para agregarle que se me fue a hablar en la fisiopatología en la subclínica. Bueno, como lo que se está hablando es que se da una inflamación, las bacterias ascienden y empiezan a colonizar el epitelio de todo este tejido. Dice, va a haber un aumento de los neutrófilos por la inflamación, está siendo colonizado, entonces el cuerpo responde a esta inflamación. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el epitelio tiene células ciliadas en todo este tejido, entonces las células ciliadas por la inflamación se van a ver reemplazadas por tejido cicatrizal, que son fibroblastos. Esos tejidos no tienen la motilidad. De hecho, hay un artículo del New England que tiene una foto por microscopio de electrones, donde se ve el cambio súper bien. Así que ahorita lo mando al grupo para que lo vean. Entonces, donde se cambia las células ciliadas, que son un montón, a células fibroblásticas en cilios. Entonces, no. Ajá. Para los que estamos en el grupo, ¿verdad? A la puta. Jairo. Por eso, para los que estamos en el grupo. Sí, pero Jairo muchas no. Gracias, muchas gracias. A la puta. Mira, Jairo. Bueno, sí, ahorita entonces también, dime, lo metemos y se lo pasamos. Entonces, van a tener ese cambio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Este tejido cicatrizal me va a producir la infertilidad, que es lo que no queremos en estos pacientes. O que puede manifestar después, si tienen un síndrome subclínico, a lo largo del tiempo van a presentar infertilidad y se tiene que hacer una historia clínica bien detallada para poder deducirlo. Ahora, ¿por qué es importante también este tejido cicatrizal y toda esta migración de neutrófilos a las trompas uterinas y todo esto? Que si se da un aumento muy grande de este pus, de los neutrófilos, me va a producir pus y me va a hacer un absceso tuárico o ovárico. Entonces, a esto sí ya es una complicación donde los pacientes van a presentar una masa anexial, que es una masa en los anexos. Entonces, ahí usted se va a tener que drenar, se trata con antibióticos, se busca tratar bacterias anaerobias y todas estas cosas porque puede colonizarse también. Ahora sí. Y de hecho que eso es bastante complicado ahí porque acuérdense que ¿cuál es el tratamiento de los abscesos? Antibiótico. Absceso drenado, absceso curado, ¿verdad? Entonces ahí es donde esto se empieza a complicar tanto, ¿verdad? Leyéndolo, los maestros lo que tratan de hacer es tratarlo con antibiótico y ver si logra disminuir de tamaño. Lo tratan, pero el tratamiento sí es drenarlo. Drenado, absceso curado, ¿verdad? Esa es Sí, la de hecho es como el sonido. Eso he dicho. Es un ultrasonido para drenarlo. El tratamiento se basa en pegarle al otro bicho para que peleen entre ellos mismos. ¿Cómo? El tratamiento se basa en, si tiene clamidia, pegarle la gonorrea, que peleen entre ellos. Sí. ¿Usted ha visto Godzilla? Cuando Sí. pelean los la idea, estás bien. Ok. El diagnóstico,
aquí este libro lo elabora muy bonito, porque se dice que el diagnóstico gold standard es la laparoscopía, pero usted no le va a hacer una laparoscopía a una persona que le duele un poquitito, no, o sea, no se justifica riesgo-beneficio. Entonces, se hicieron estos criterios donde se puede guiar para poder dar el antibiótico empírico y pensando en la enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, lo que vamos a buscar es lo que estamos hablando de las manifestaciones clínicas y ya se puede ver un poco más de los estudios. Entonces, si la paciente viene con la triada de fiebre, ahí la tenemos marcada. Si viene con dolor cervical a la palpación, si tiene leucorrea. Y aquí viene, se le pueden hacer estudios. Como van a tener una inflamación, se le puede hacer un estudio de sedimentación eritrocitaria y también se puede hacer una proteína C reactiva para poder ver si está teniendo una inflamación y poder ahí guiarlo. También se le puede hacer una ampliación nucleica por gonorrea y clamidia, como es lo que estamos hablando, son los más comunes. Y Yo también, siempre tuve la duda. Yo nunca supe si es que en la menstruación se eleva la PCR. Sí. dice que es un proceso inflamatorio, se lo piensa, entonces sí se va a elevar, pero también si usted, digamos, usted tiene que poner en contexto. No es que se le va Es raro porque Ajá. si aumenta durante, justo antes de la menstruación o durante la menstruación, eso va a estar medio sesgado. Pero volvemos a lo mismo. Si usted tiene una paciente que lo tiene un poco elevado y tiene la menstruación, usted lo pone en contexto. Si es una paciente que lo tiene por los cielos y la madre se está quejando de dolor y dice, sí, es que usted empieza a decir, madre, ya no me. Pero ahí también sería la suma de valores, ¿no? No solo el hecho de que la PCR sea montada, sino también el volumen de sedimentación, que es como parte de, ¿no? Exacto, Sí. y también es un factor predictivo negativo. O sea, si usted lo tiene positivo, tiene que juntarlo a las otras cosas. Si lo tiene negativo, es difícil que en realidad tenga una EPI. O sea, porque la EPI es un proceso inflamatorio en sí mismo grande, ¿verdad? Entonces, puede ser, o sea, lo que decimos, la menstruación puede tener una tendencia a aumentar la PCR, pero no siempre. Entonces, una mujer que está con menstruación tiene un poquito de dolor, la PCR no está aumentada, la velocidad de retrosedimentación, no es que uno diga no la tiene, pero le disminuye a uno mucho, ¿verdad? La posibilidad de que la tenga. Exactamente. Ok, y luego otro de los criterios que se habla aquí, la laparoscopía, que era lo que estamos hablando, pero eso también tiene mucho, se relaciona también con el cirujano que la está haciendo o con el ginecólogo que la está haciendo, porque va a visualizar propiamente el proceso de inflamación. Entonces, se dice que tiene también un valor predictivo para saber cómo va a evaluar, cómo va a evolucionar la enfermedad. Otro que hablan es el ultrasonido y también habla de la resonancia electromagnética que se puede realizar para poder ver, para diagnóstico. Se dice que si se hace, se puede ver un engrosamiento de la mucosa, que es propiamente por la migración de los neutrófilos y todo el proceso inflamatorio, que se puede ver por el ultrasonido, la resonancia electromagnética. Pero nosotros sabemos que el ultrasonido, no todo el mundo lo sabe hacer y la resonancia electromagnética, no todos los lugares lo tienen. Entonces, eso es más de clínico, juntándolo con un poco de laboratorio, no tanto con imágenes. En el tratamiento, aquí lo que se busca es cubrir con lo que estamos hablando, gonorrea y clamidia. Entonces, lo que normalmente siempre se dice, este cefoxitin, si no me equivoco, no hay en Costa Rica, entonces ignórenlo. Entonces, lo que se va a tratar de hacer, usted puede dividir el tratamiento. No. O sea, es bueno, es un consejo que siempre nos daban a nosotros allá en Bolivia, es aprendamos lo que es lo ideal. Ahora sí, ¿cómo adaptamos nosotros acá en nuestro medio? ¿Verdad? Pero entonces el ideal es ese cefoxitin. Entonces es bueno aprendérselo porque no hay hoy, puede haberlo mañana. ¿Verdad? Pero es que en realidad esos dos, ceftriaxona y cefoxitin, o sea, se funcionan. No es como que uno sea mejor. Es más una sugerencia en ese sentido, ¿verdad? Que no nos vaya mucho, en el sentido de que no vaya acá o no lo tiene en la caja, ¿no? Pero siempre es bueno revisar el ideal y de ahí, bueno, aquí, ¿qué es lo que tendríamos que hacer, verdad? Y digamos, para aquellos que quieren estudiar en estado 2, muy importante. Exactamente. Sí. Entonces, bueno, el que estamos hablando del tratamiento. Se va a dar una cefalosporina intramuscular y luego se trata de dar la doxiciclina. Se da la doxiciclina por 14 días, 100 miligramos. Luego, si usted ve aquí, dice citromicina, 500 miligramos. ¿Por qué es esa citromicina? Esa citromicina si usted está pensando en Mycoplasma genitalium. ¿Por qué? Porque se ha visto que las bacterias que se cultivaron de esta, la trataron de dar con doxiciclina y se vio que
creo que era un 90%, un 80% de los Mycoplasma genitalium son resistentes a la doxiciclina. Entonces, no es eficiente darle doxiciclina pensando en que va a cubrir las dos. Entonces, el tratamiento se da con acitromicina, es pensando en esas bacterias. O sea, Ahora, o sea, el dispositivo intrauterino, entonces ahí se da citromicina. Si no, sospechara que fuera. ahorita ya iba a tocar en eso. Ok, ok, En eso ya se empieza a pensar se da metronidazol, clindamicina, es cuando se empieza a pensar cuando se da eso. Acitromicina es pensando en genitalium. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora sí, hay pacientes que van a requerir internamiento, porque en todos los normalmente sí se puede manejar en un paciente ambulatorio, pero van a haber excepciones que sí se va a tener que internar. Entonces aquí vamos a tener este otro régimen. Entonces, ¿cuáles son estos pacientes que se van a tener que internar? Pacientes embarazadas, pacientes que tengan VIH, pacientes que hayan tenido falla al tratamiento anterior ambulatorio, y además de eso, pacientes que hayan desarrollado un absceso. Entonces, esos pacientes son como los principalmente que usted tiene que pensar y decir, ocupo tenerlo cerca, vigilarlo y tratarlo desde aquí. Entonces, eso Ellos, es... Uh-huh. ellos siempre hablan como de pacientes de que o sea, ellos mismos, y usted mismo sabe de que no se van a pegar al tratamiento, como las trabajadoras sexuales, entonces de una vez. Sí, son pacientes que se tienen que empezar a tratar internadas. Entonces, volvemos a lo mismo, se busca tratar con cefalosporinas y con deoxiciclina. Ahora sí, lo que estamos hablando, si usted empieza a pensar en otras bacterias que no son las comunes de esas que estamos hablando, que sean de ese 15%, como hemófilos y también las de vías respiratorias, hemófilos, streptococcus, staph aureus puede ser otro, o si usted empieza a pensar en bacterias anaerobias de tracto gastrointestinal, si empieza a pensar en bacterias diferentes que no son como lo típico, usted ya bien puede pensar en clindamicina. También clindamicina, metronidazol en las anaerobias es lo que se trata de hacer. También, si digamos, si usted comienza el tratamiento con ceftriaxona y doxiciclina, pero los pacientes empeoran y usted no ve como una mejoría, usted puede comenzar a darle gentamicina una dosis diaria. Es lo que se indica en los pacientes que están teniendo complicaciones por enfermedad pélvica inflamatoria. Ahora, después de toda esta enfermedad, ¿qué es lo que puede pasar con ellos? Pueden llegar a desarrollar varias complicaciones. Entonces, lo que estábamos hablando, una de las más comunes, la infertilidad. Entonces, no es muy raro que los pacientes le lleguen y le digan, ah, sí, doc, yo cuando tenía 20 años tuve eso y ahora llevo un año tratando de quedar embarazada y no puedo. Entonces, usted tiene que empezar a sospechar, usted tiene que decir, pucha, ¿será que, que le hubo daño al epitelio y ya no puede haber buena motilidad? Entonces hay que empezar a pensar en esto. Ahora, ¿qué es otra cosa importante que no puse ahí? Pensando en el daño de las células ciliadas y todo esto, el embarazo ectópico. Paciente que venga, que tenga historia de enfermedad pélvica inflamatoria, además de eso llegue con un dolor, con sangrados muy agudo, que se semeja a apendicitis, ya nosotros ya sabemos, nos lo han dicho un montón de veces, pero siempre hacerle prueba de embarazo. De hecho, aquí se me olvidó ponerlo en diagnóstico, siempre hay que pensar, siempre hay que mandar prueba de embarazo a estos pacientes, siempre se tiene que hacer. Y además de eso, pacientes que vengan con eso y que tengan historia, prueba de embarazo igual. Volviendo a lo mismo, como están por proximidad, puede haber peritonitis, puede que el absceso se reviente y me provoque la peritonitis. Entonces hay que tener pensar en eso también. Pacientes que empiecen con un abdomen agudo y después de este dolor, hay que empezar a pensar en esas cosas. Tromboflebitis pélvica séptica. Esto me puse a buscarlo un poco más porque no entendía muy claro qué era. Normalmente se ve en pacientes en el puerperio, es más común en el puerperio, pero se ha visto también en estos pacientes. ¿Qué es lo que pasa? Que hay lesión endotelial en las venas pélvicas. Entonces, esas venas pélvicas me van a producir una trombosis, es lo que está diciendo. Entonces, hay que sospecharlo en pacientes que ya tuvieron mejoría clínica, comenzaron a tener una mejoría clínica y luego recayeron. Son pacientes que mantienen la fiebre. Entonces, este es un diagnóstico por exclusión. Entonces, usted tiene que empezar a buscar las diferentes causas que pueda sospechar y empezar a descartar y llegarle a este. Ya más raro, artritis gonocóxica, ya lo hemos hablado antes, y también shock. Son algunas de las cosas que me pueden causar esta enfermedad. Entonces, ya como para ir terminando, algunas de las cosas que yo, digamos, como lo importante que les quede es pacientes que tengan nueva pareja sexual
pacientes que tengan múltiples parejas sexuales, pacientes menores de 25 años, siempre, una de dos, si vienen como consulta de Vice, una cosa así, preguntarles que si han tenido alguna manifestación, dolor, secreciones o algo, porque algunas pueden ser subclínico, algún leve, o pacientes que lleguen a emergencias, que tengan en estos factores, siempre tener en cuenta que puede ser esto. Diagnóstico, se puede hacer las secreciones, se puede cultivar, se puede poner el microscopio y ver si tiene leucos, se puede hacer una ampliación nucleica, la del examen físico, tener la triada, fiebre, dolor a la palpación y además de eso, que la paciente refiere a dolor pélvico, tenerlo en mente y luego recordarse, clamidia y gonorrea son los más comunes, pero no son los únicos. Entonces también siempre tener en mente que puede ser estas diferentes bacterias que pueden provocar esta enfermedad. Entonces no sé si tienen alguna pregunta. Y yo, o sea, entonces, el diagnóstico es clínico. O sea, esa es la pregunta. O sea, el diagnóstico, si yo, o sea, esa es la pregunta. El diagnóstico es clínico, entonces. Sí, ok, el diagnóstico, usted tiene que tener una alta sospecha clínica, pero lo tiene que confirmar igual. Entonces, usted ahí es donde manda, puede hacer una biopsia. Es que el gold standard siempre se va a decir que es la biopsia o la laparoscopía, pero no tenemos acceso a ninguna de esas cosas normalmente. Digamos, usted diga, un paciente que llegue con un poco de dolor, usted no lo va a mandar a la laparoscopía. Entonces, sí se puede hacer por clínico, pero lo mejor sería la laparoscopía. Ok, si yo tengo, o sea, y sé que estamos aquí tratando de entendernos, ¿verdad? Entre todos, pero si yo tengo una paciente y yo tengo mucha sospecha, ¿la trato o la mando? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y estoy preguntando, de verdad, son dudas que tengo yo. O sea, ¿la trato yo o la mando? O sea, ¿la EPI es de médico general o es de ginecólogo? Es que la puede manejar un médico general, porque como es lo que estábamos hablando, o sea, usted la puede tratar, pero la tiene que Entonces seguir. no le tengo que hacer, entonces, o sea, le hago el diagnóstico clínico, entonces. Sí. Yo lo O sea, mandaría. voy a leer más. Clínico y tratamiento empírico a los que son más comunes, ¿no? El gonococo, pues, y la clamidia. ¿Perdón? O sea, es diagnóstico totalmente clínico y un tratamiento empírico enfocado a los dos agentes principales. Sí, o sea, eso es lo que se trata, pero ahí es donde yo digo que hay que seguirla viendo porque si no tiene mejoría, hay que empezar a sospechar las otras cosas. Pero madre, voy a leer un poco más porque no estoy, o sea, yo digo que Y hago la pregunta porque yo tampoco estaba, ¿verdad? O sea, entonces me queda a mí en la cabeza más o menos que viene la paciente, puede ser que la paciente venga sin síntomas, pero puede ser que venga con un poco de dolor pélvico, que si le hago el tacto hay dolor a la movilización, que ellos lo que dicen que es uno de los síntomas más característicos. Y entonces lo que hago, le hago prueba de embarazo, le hago BDRL, clamidia, la gonorrea, y si pienso, tengo la sospecha clínica, es lo que me queda a mí hasta ahora y quizás después nos corrige, ¿verdad? Si tengo una sospecha, empiezo a tratar a esa paciente y le doy un seguimiento a ver. Yo me acuerdo que unas cosas que otro día habíamos revisado con Jairo era que si le hacíamos cultivo, el problema de hacerle cultivo a las secreciones es que cuando ya están saliendo acá abajo ya van a traer de todo menos de lo que tenían realmente arriba, ¿verdad? es que por eso es que, digamos, los cultivos se hacen ampliación nucleica y no cultivo. O sea, la ampliación nucleica es para buscar, usted busca clamidia y gonorrea, no cultiva a ver qué sale, sino usted va buscando lo que lo está causando. Okay. No, y eso también, el libro menciona, de hecho, dice como el problema con esta enfermedad es el hecho ese, que no hay un diagnóstico que uno puede decir, ok, así, 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 así. Okay. Entonces, que básicamente la clínica es lo que más a uno lo puede ayudar como tal, pero que nunca en la mayoría de los casos va a ser específica. Entonces, ese es el problema. Más como descartar, o sea, se llega ahí descartando. Exactamente, algo así. Ahí es donde usted llega, digamos, por eso es que dicen que la laparoscopía tiene tanto valor clínico, o sea, tiene tanto valor, porque usted está viendo el proceso inflamatorio en las trompas uterinas, usted está viendo el proceso inflamatorio en los ovarios, usted ahí ya sabe que la paciente está teniendo una enfermedad pélvica inflamatoria. Denme un minuto. Sí, pero eso sería más que todo por descarte, digamos. A mí me llega la paciente con toda la sintomatología clínica de una EPI y agregado, qué sé yo, un dolor en alguna región totalmente diferente, digamos, agregado un dolor en fosa ilíaca, qué sé yo, izquierda o Y, ahí entonces curso a primero un ultrasonido tal vez para ver si hay acumulación de líquido como un absceso, por así decirlo, o si ya opto por la laparoscopía, ¿no? Yo creo que la laparoscopía vendría si realmente aparte de eso hay una sintomatología, o sea, al menos de emergencia, hay una sintomatología de que hay shock, ¿verdad? Hay fiebre, signos peritoníticos. Lo que habla también es que usted, digamos, el mismo libro y los mismos artículos que leí
dice que usted no, o sea, que si una paciente viene con dolor mild o sea, leve o moderado, usted no le va a hacer una laparoscopía. O sea, usted se reserva eso para pacientes que de verdad, o sea, que tienen riesgo, entonces para confirmar de qué es eso y poder tratarlo. O que es una emergencia, o sea, que hay que manejarlo porque es una emergencia en ese momento, no que Sí, esté pero en estado ya cuando es severo, digamos, si es moderado o leve, usted no sabe. no lo hace. Exactamente. Digamos, para nuestro país como tal, o sea, es casi que imposible el hecho de que vayan a hacer una laparoscopía así. Sí, por O eso. sea, tiene que venir palmándose, literalmente. Sí, y es que aparte el riesgo-beneficio no es tan alto, ¿verdad? O sea, el riesgo-beneficio de hacer una laparoscopía es más el riesgo que hay de infección, de inestabilidad por el mismo proceso que por la EPI, ¿verdad? Exactamente. Y también, digamos, como lo mismo dice, usted lo puede tratar como paciente ambulatorio, pero una vez de que haya fallas del tratamiento antibiótico, ya ahí se tiene que empezar a sospechar Se le da más para seguimiento. hospitalizar. Ajá, o también si desarrolla un absceso. Ya esos son momentos que usted tiene que empezar a decir, ok, ya hay que preocuparse, ¿no? Porque las complicaciones de lo que estamos hablando, infertilidad y embarazo ectópico son las Y aborto más comunes. recurrencia, me acuerdo que era otro también, es una de las causas de aborto recurrencia, por la misma fibrosis y todo esto, entonces a veces también, ¿verdad? Y por eso es que la subclínica, Todo eso, ajá. y por eso es que la subclínica es tan jodida, porque los pacientes no me están dando la sintomatología, pero igual se está dando la destrucción en el epitelio. Entonces, Exactamente. sí. Y si fuera una patología de resolución más quirúrgica, posiblemente sería más el gold estándar, el hecho de una laparoscopía, que sé yo, como en la apendicitis, que si vos vas y lo abrís y está con una apendicitis propiamente, se retira, y si no, digamos, si te topas la Blancanieves y revisas todo el otro tracto y si todo bien, tal vez cerrás y listo. Sí, de hecho, vea, déjeme un toque, que aquí tengo del artículo donde lo habla de la laparoscopía, que tiene mucho valor, o sea, que tiene valor predictivo para saber cómo va a evolucionar la enfermedad y no tanto. También el doctor habla sobre realizar una biopsia, que la biopsia funciona también donde usted le hace una biopsia al epitelio y puede ver ¿Cómo será esa biopsia? Man, en ningún lado que he leído habla de la biopsia, solo lo que él lo dijo. Entonces No, sí, viene en el libro, cuando hacen ¿Viene el libro? cuando Pero hacen la ¿cuál? lapa, O sea, el- pero hay que hacer entonces una laparotomía, no hay una forma como de Sí, punzar, como de, no hay. pero es que el doctor lo no hacen con habla, la misma digamos, dice lapa. que la laparoscopía no, que se hace biopsia. Déjeme ver dónde está la nota del mae. Yo me acuerdo que leí esto en un libro, eso, que mencionaba como que cuando se hacía la lapa, aprovechaban y hacían de la biopsia. Sí, se veía signos de inflamación Okay. o datos de inflamación. Pero sí, o sea, lo interesante si hubiese algún método que se pudiera hacer como una punción, ¿verdad? Como alguna cosa así, sin tener que hacer toda la laparoscopía, ¿verdad? Como tal. Ajá, exactamente. Pero a fin de cuentas, para el leal propiamente sí se puede hacer el frotis, ¿no? Se puede imaginar, aunque lo que hablamos mejor yo, digamos, de que no es del todo apropiado, pero para él se puede hacer frotis de presión vaginal. Aquí el mae lo que puso es: se tiende cada vez más a respaldar el diagnóstico clínico de enfermedad pélvica inflamatoria en lugar de apoyarse en métodos de laboratorio y gabinete. Ese es en el artículo. No, lo que dice el doctor, Ok, el que dio la clase. en la clase, ok. También, aquí lo que el mae dice es que hace 10 años el gold standard era la laparoscopía, pero es que, es que yo tengo conflicto con lo que el mae dice, porque el mae, hay muchas cosas que tienes que quien transcribió la clase puso del mae, el artículo lo contradice completamente. Entonces, digamos, el mae dice que en el No voy a 2002... editar la grabación de todos modos, como la vamos a poner en YouTube. Bueno, es que no sabemos quién es el MAE. Brenner. Pero sí. Dejémoslo como el MAE, ¿verdad? El mae, sí, el mae. Yo Y es dándole un jupa, valor a ver si he sido yo, weón. Perdón, Andrés. Dándole jupa, a ver si había sido yo. Alguien le está Cordote matando callado, la Teresa. ansiedad. Alguien lo está matando la ansiedad No, totalmente. es que digamos, lo que dijo ¿Quién? el doctor en clase es que en Estados Unidos se reportaron 189.662 diagnósticos de enfermedad pélvica inflamatoria en Estados. Pero en los artículos, todos lados dicen que se reportan 750.000 casos al año.
Sí, o sea, yo creo que parte del valor de esto es un poco que está muy bien, está muy bien preparado, es que aprendamos a eso, a ir más allá. El día de mañana nadie nos va a salvar, ni vamos a salvar al paciente porque es que a mí el MAE me dijo tal cosa. A mí me importa un carajo lo que dijo el MAE. ¿Qué es lo que dice la literatura? O sea, uno se puede equivocar también basado en la literatura, pero inclusive desde el punto de vista legal, si usted se equivocó porque se equivocó la literatura o lo que sea, no hay problema. Hay cierto margen de error que es permitido. Pero si yo me equivoqué porque yo creo que yo me acuerdo lo que el profesor dijo en clase, eso no sirve para nada. Aparte no sirve como ejercicio teórico tampoco. De hecho, sí, exactamente, porque ayer me estaban contando que estaban haciendo como un quiz, una hora así, y que en la clase él me había puesto algo, y en el quiz era lo contrario. Y el maestro se puede equivocar, o sea, al final de cuentas es lo que diga el libro. Exactamente. O sea, Un ejemplo de eso es lo que hablamos como principio de cuando lo mencionaron lo de Blomberg. Digamos, a lo que yo entendí con base a lo que leí en el libro de Blomberg, digamos, Blomberg es propiamente el signo de rebote, o sea, eso se puede dar en cualquier punto, digamos, yo puedo tener un Blomberg positivo en el punto de McBurney, tanto como en el de Murphy, o sea, Blomberg propiamente era como el signo de rebote, a lo que entendí yo del libro. Es interesante, sí, definitivamente. Sí, es importante también que aprendamos clasificaciones, categorías que se utilizan a nivel internacional, ¿verdad? Es bueno aprenderlas de aquí, seguramente vamos a trabajar acá, pero es bueno porque eso también nos va a ayudar a expandir la mente, ¿verdad? Como dice Jairo, eso está interesante, habría que revisarlo, vamos a revisarlo a ver eso, si Bloomberg solo aplica el signo de Murphy, se aplica el signo de Murphy, perdón, o al punto de que se me olvidó, ¿verdad? Pero que se aplica. Perdón. Aquí está lo que dice el artículo. Bloomberg sí aplica para todo. ¿A todo? Sí. Okay. Indica irritación peritoneal, entonces es propiamente es el signo de dolor al rebote. O sea, que es específico para apendicitis si se da en ese punto, entonces, me imagino. Vos puedes usarlo en cualquier punto de dolor. Ok. O sea, Murphy, McBurney. Por eso, pero si ese punto de Murphy sería más específico para apendicitis, es pregunta. O sea, que tengo yo. No, es que Murphy, pero Murphy es para... O sea, es que Blomberg se usa para, como dice Yuji, para la irritación peritoneal. O sea, entonces, de las que me podrían causar una irritación peritoneal, tanto una apendicitis como, qué sé yo, una peritonitis o pancreatitis o qué sé yo, digamos. El punto es que el Blomberg propiamente simplemente es el dolor al signo de rebote. Es que ahí se me cruzaron puedo aplicarlo en cualquier ahí se me cruzaron ya hasta todos los nombres, a mí, de cuál era cuál. Ajá, sí. Pero, sí. Aquí tengo un libro un poco muy pendejo. ¿Cuál es? Dice atención primaria de bolsillo. Ok. Y habla de cuándo derivar a estas pacientes. Es el autor, el que decía ahí, José Roberto Díaz. Sí, pensé, yo dije, ¿qué hijo de madre? Tienes todo su libro. Ya sacó el libro, man. Ese soy yo, ese es mi esteto. Aprovechó los días, y eso. Vivió la cuarentena, ya sacó el libro y todo. Y dice que cuando derivarlas a especialidad, si no se pueden descartar las emergencias quirúrgicas, como digamos apendicitis que estamos hablando, una gonadotropina positiva. Ay, Lo que ¿qué pasa? Para hacer tópico, ¿verdad? ¿Ah? La gonadotropina positiva, espera ahí, vamos a ya. Gonadotropina positiva por el hecho de que se pueda pensar en un embarazo ectópico. En el embarazo ectópico. Sí. Uy, madre, una infección y esa vara de fondo y también, o sea, tratarlo, si no, luego me aborta. Me llega una paciente con una sujeta positiva. Si llega un paciente con eso, usted tiene que hacerle prueba de embarazo a huevo. Sí, de hecho, eso es lo interesante, Gine, que llega con fiebre y se le hace prueba de embarazo a todas. Todos prueba de embarazo, ¿no? Vea, le llega una mujer, prueba de embarazo, sin importar si viene por dolor de cabeza. ¿Qué más, Yoye? ¿Cómo es? Bueno, lo que hemos hablado, dificultad para cumplir tratamiento oral y malestar clínico grave, fiebre, dolor abdominal grave, seguro, Pues sí, cuando viene mal. signos de peritonismo y todo eso.
y el absceso por la masa pélvica. Ok. Ya, encontré aquí una respuesta, yo creo que a todos nos va a complacer. Lo que dice es que sí, la laparoscopía se considera que es lo mejor, pero que no se le va a realizar a pacientes que tengan lo que estaba diciendo, enfermedad leve o moderada. Y además de eso, que no se tiene en todos lados. Que lo que se puede hacer es un aspirado transcervical endometrial. Eso me imagino. Entonces, yo podría ser que hubiese alguna cosa que uno pueda entrar sin tener que cortarlo, ¿no? lo que Menos le hace, invasivo. en ese aspirado, lo que se busca son células plasmáticas y neutrófilos. Por eso también hablaba de la subclínica cuando él lo mencionó. Cuando se hace este aspirado, inclusive uno no tiene síntomas, pero sí tiene células plasmáticas, que es lo que sea una plasmocitosis, no sé qué cosa, es inclusive uno podría decir que es subclínica. O sea, que no hay síntomas, pero hay presencia de células plasmáticas y neutrófilos, sí. Ya, y luego también habla de la resonancia electromagnética, el ultrasonido y todas estas cosas que se pueden realizar. Sí, que en este país no va a pasar. De ahí. No me llega. El ultrasonido siempre vaginal, es el que se utiliza. ¿Perdón? El ultrasonido siempre es el vaginal, el que se utiliza. Transvaginal, sí, es el que se... Transvaginal, ok. También porque se usa para buscar si hay un absceso ovárico. Entonces lo usan buscando eso. Bueno, podríamos dedicar estos 12 minutos